Sin entrar en discusión de quién tiene la razón, en Oriente Próximo todavía se mantiene un conflicto que data desde hace muchos años. Hoy se debate si gracias al plan de paz para Israel y Palestina, Donald Trump merece o no el Premio Nobel de la Paz. Llamado el Acuerdo del Siglo, el mismo no contempla en ningún momento la opinión de Palestina. Desde ya, las autoridades y grupos terroristas en la Franja de Gaza rechazan dicho acuerdo. Pero, ¿cuáles son los verdaderos intereses detrás de toda esta jugada? ¿Qué beneficios económicos y políticos acarrea? ¿Quiénes se benefician? Y sobre todo, ¿quiénes serían los perjudicados? Porque sin lugar a duda, está siempre en juego la vida de miles de ciudadanos. Petróleo, ventas de armas, piratería, comercio, tecnología. Hoy nos acompaña una especialista en el tema que nos ayudará con todas estas interrogantes. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de la UC. Hoy, Intifada a la ignorancia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que nos escuchen, que nos sigan. Soy Brian Bondi, miembro del equipo de comunicación de la Universidad de Congreso. Me acompañan Jonathan Gatica y Franco Alegretti, mis dos compañeros de equipo, mis dos amigos, mis dos fieles que me siguen a todas partes. Así que hoy, para darle vida a este podcast institucional de la Universidad de Congreso, en connivencia con el Instituto Fabián Calle, vamos a estar hablando de todo lo que hacía mención Franco respecto al conflicto entre Israel y Palestina y la inclusión de Trump en el acuerdo. Así que nos va a acompañar Mariana Cobolo, directora de la carrera de Relaciones Internacionales, y nos va a aportar su mirada crítica en el conflicto. Así que, y en el acuerdo, conflicto-acuerdo depende de cómo lo veamos. Así que vamos a un pequeño corte y enseguida estamos de regreso. ¿Te gusta innovar, diseñar, proyectar y dirigir? Estudia arquitectura en nuestras sedes. Inscripciones abiertas en www.ucongreso.edu.ar o en nuestras redes. Universidad de Congreso, tu puente al mundo. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque del podcast institucional de la Universidad de Congreso. Tenemos el gusto de recibir a la licenciada Mariana Cobolo, directora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso, de la Facultad de Estudios Internacionales. Hoy día viene a hablarnos un poco del ámbito internacional, de las cuestiones que se están gestando en el ámbito o en lo que nos toca vivir, que es la pandemia. Cómo se están moviendo esas fichas, qué es lo que está pasando, qué es lo que se prepara para el post-pandemia. Entonces esas cosas vamos a tocar hoy día y vamos a intentar de que sea lo más ameno posible, bajarlo a tierra y que sea lo más entretenido también para ustedes que nos están escuchando y nos siguen desde el primer programa. Tengo la suerte de estar con mis compañeros, con Brian y con Franco, así que vamos a dar paso a Mariana, te saludamos. Buen día, buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días, Mariana. Un gusto estar acá. Gracias por la convocatoria. No teníamos cosas, nos interesa mucho el ámbito o la actualidad, lo que va sucediendo, y así como hemos hecho partícipes a otras figuras en el comienzo del podcast, hoy día queríamos convocarte y queríamos que nos tuitearas un poquito, nos bajaras a tierra estas cuestiones, que realmente nosotros las vemos a la distancia y decimos cómo nos va a afectar, qué va a hacer. Nosotros tenemos problemas con el dólar, tenemos problemas a nivel, no sé, pero en algún momento esas cosas nos tocan. Entonces queremos saber el mundo, qué está pasando mientras nosotros estamos viendo si hoy día podemos comprar los $200 o no. Así que vamos por ese lado. Franco había dado una muy buena introducción sobre el tema y bueno, vamos a arrancar. ¿Qué es lo que se está tejiendo hoy en día, se está tramando hoy en día en el ámbito internacional, en el plano internacional con Trump, con el acuerdo firmado hace unas semanas y con todo lo que va a empezar a suceder y que empieza a dejar a China quizás un poco más relegada, que empezamos a tener a ver quiénes son las nuevas potencias o las nuevas figuras que empiezan a querer posicionarse en base al 2021, porque este 2020 ya lo hemos perdido. Ya. Sí, pues empezá a hacernos tu introducción, Mariana, y ahí vamos a surgir con algunas preguntas que tienen los chicos y que nos han hecho llegar algunos alumnos también. Tenemos aquí algunas de algunos alumnos.
Perfecto. Bueno, en realidad, desde el punto de vista internacional, los acuerdos de paz que Trump ha mencionado como históricos entre Israel, los Emiratos Árabes y que posteriormente se sumó Bahrein, desde mi punto de vista, desde mi análisis, responden no tanto a esta necesidad de la paz internacional, sino a un reposicionamiento que tienen que hacer países centrales con respecto al escenario post-pandemia. Medio Oriente siempre ha sido muy conflictivo, pero también es cierto que la gran reserva de petróleo se encuentra en la región del Golfo Pérsico. A ambos países, tanto Bahrein como Emiratos Árabes, pertenecen a esa región. Y bueno, acá hay unos intereses económicos muy importantes que de alguna manera servirían o se podrían concretar con Egipto, incluso, bueno, con Estados Unidos, por supuesto, y que tienen que ver con economía, básicamente. Pensemos en lo siguiente: desde que comenzó el conflicto palestino-israelí, que data desde muchísimo antes, pero digamos, recrudece en 1947, cuando Naciones Unidas propone una partición del territorio que ocupaba Palestina para poder conformar el Estado de Israel. Y bueno, a partir de ese plan, por supuesto, no fue aceptado por los palestinos, y a partir de acá empezaron como guerras intestinas, tanto entre palestinos como israelíes, y por supuesto, acá con sus adeptos, con sus alianzas estratégicas de ambos lados, que responde también al contexto de Guerra Fría, en donde también van a pujar tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Entonces esto es un conflicto de larga data. Desde esa época hasta ahora, de los países árabes, los únicos dos países que tenían acuerdos de paz firmados habían sido Egipto y Jordania, y ahora se estarían sumando estos dos. Acá hay repercusiones tanto para los países centrales como para los países árabes, que son bastante serios, diría yo, o pueden tornarse bastante serios con un recrudecimiento, porque básicamente lo que prometieron con estos acuerdos de paz, sobre todo el Estado de Israel, es interrumpir la anexión de los territorios ocupados de la Franja de Gaza, principalmente lo que estaría quedando para el Estado palestino. Por la parte de los palestinos, esto ha sido visto como una traición, y en realidad, sobre todo por los Emiratos Árabes, y en realidad también han dicho que ha sido una manera de blanquear por parte de Emiratos Árabes relaciones que ya tenían con el Estado de Israel. Hay una serie de razones que llevarían, digamos, a pensar que esto no es únicamente buena voluntad para poder llevar la paz a la región. Hay varias razones desde el punto de vista económico. Por ejemplo, a ver, los países del Golfo Pérsico están viendo oportunidades muy fuertes de comercio. No solamente, si nosotros pensamos la ubicación estratégica, el petróleo va desde el Golfo Pérsico, ¿sí? Y para poder llegar a Europa y a Estados Unidos de una manera más directa, sí o sí tienen que pasar por el Mar Rojo y por el Canal de Suez. El Canal de Suez, que es controlado por los egipcios, deben pagar fuertes fletes, una suma millonaria, son alrededor de 500 millones de dólares, $500.000 por barco, ¿sí? Claro. Y estamos hablando de un barco, un navío mediano. Entonces, esto, bueno, es demasiado alto el costo, sobre todo en este contexto de recesión, en donde muchas empresas, muchas compañías han tenido que ver de qué manera podrían abaratar los costos. Entonces, para no pagar ese flete o, digamos, ese canon diferencial en el Canal de Suez, están haciendo tramos más largos y están tomando las rutas alternativas por África, bordeando África hasta llegar a Europa y a Estados Unidos principalmente. El tema es que, por ejemplo, esto también se ve incrementado, como yo les comentaba recién, porque
tenemos en el Mar Rojo está todo lo que es el Cuerno de África, y ahí hay una fuerte cantidad de crimen organizado y de piratería. Entonces, ¿qué pasa? Los fletes internacionales, también los seguros internacionales, se encarecen muchísimo cuando el paso obligado es por ese sector. ¿Por qué? Porque la mercadería básicamente hay que asegurarla. Entonces, por lo tanto, es muchísimo más caro y los costos aumentan exponencialmente. Si a esto le sumás que ha bajado el costo del petróleo, el barril de petróleo, olvídate, esto con la recesión, y vos mencionabas recién a China, que esto es interesante. China es el único país que ha crecido económicamente en esta pandemia. Relegado no, yo creo que lo que están haciendo es tratar de posicionarse de una manera que no los encuentre tan desprevenidos cuando todo esto se reactive, porque es una realidad. China es un país que ha logrado sortear esto con crecimiento económico comprobado. Entonces, que no han tenido otros países, que de hecho, bueno, muchos de nosotros estamos en recesión, y nos impacta enormemente esto. Esto desde Latinoamérica está bien, es como vos decís, nosotros estamos preocupados por cómo compramos los $200, pero en realidad va a repercutir un montón, sobre todo porque nosotros tenemos fuertes vínculos comerciales con Europa todavía, los países latinoamericanos, sobre todo con Estados Unidos, y con China, que China se ha ido poco a poco incorporando y comerciando de manera muy, muy fuerte, y utilizando un soft power también muy, muy fuerte y muy importante a través de los institutos Confucio, del cine, de los intercambios que se están haciendo, las visitas de hombres de negocio. Entonces, digo, va más allá de esta buena voluntad, o por lo menos para mí va mucho más allá de esta supuesta buena voluntad de querer llevar la paz. Hay algo que también es muy importante. Perdón, si ustedes quieren hacer preguntas, interrúmpanme, porque yo me embalo está bueno que nos pongas muy bien. Está bueno que nos pongas en contexto, porque es un poco lo que nos va a permitir a nosotros consultarte algunas otras cosas. Yo podría sumar o podría decir que cuando por el principio del año 2000, ya en esa década, 2000, 2010, 2009, China presentaba su plan hacia el 2030, el mundo los tomaba como que no iban a poder salir, que no estaban preparados para el mundo, para ellos darse a conocer y empezar a mostrar. Y realmente son los grandes ganadores de este comienzo de siglo. Sí. Es increíblemente, y eso quizás se ve con estas pequeñas cuestiones. Nosotros en este último tiempo, los mejores acuerdos, las cuestiones que nos han dado en tecnología, en algunas cosas de Argentina, han sido gracias a China. O sea, esas son cuestiones que son muy importantes. O sea, los acuerdos más importantes que se han cerrado a nivel regional o a nivel país han sido gracias al aporte de China en cuanto a tecnología, en cuanto a insumos, en cuanto a todo lo que se pueda dar. Incluso podríamos decirlo, en mano de obra, porque ellos en algún momento se propusieron no me acuerdo si era el año 2020, 2025, tener en el mundo una cantidad enorme de ingenieros que ya salieron, y lo han logrado. O sea, eso es lo que pasa. Entonces, vos tener detrás, siendo potencia siempre estando a la vanguardia y todo, tener detrás a China, que te viene pasando permanentemente, siempre que vos estás moviendo una pieza, ellos ya han movido dos y están 2 pasos adelante, o tenés algo, estás generando esto. Que hoy día, yo por lo que pude tomar de lo que has dicho es, empecemos a cuidar las economías de los países fuertes, porque si no, cuando nosotros nos toque salir, realmente nos va a ser muy difícil poder ir a sentarnos a la mesa con China. O sea, poder ir a ver y competir o ser realmente competencia para lo que están haciendo los chinos hoy en día. Y yo lo tomo por ese lado. O sea, además, si vos te fijás, no solamente acá en Argentina, en muchos países hay empresas multinacionales de capitales, hablemos de occidentales si querés, que se han ido retirando poco a poco. Los chinos todavía no se van de ningún lado. Entonces digo, los capitales chinos siguen estando presentes, sobre todo, bueno, en África, acá en América Latina,
con una impronta muy fuerte. Entonces digo, es para pensar estos acuerdos. Yo siempre digo que uno tiene que ir un poquito más allá y pensar qué hay detrás de toda esta buena voluntad. Yo te voy a dar otro tip interesante con respecto a los Emiratos Árabes, porque vamos a decir, bueno, ¿qué más ganan los Emiratos Árabes? Y la verdad que los Emiratos Árabes, este tipo de tratados, los tratados de Abraham que se firmaron el 15 de septiembre, son beneficiosos porque los Emiratos Árabes se han convertido en potencia militar. Y esto no es algo menor. Entonces, no solamente Emiratos Árabes es un lugar para hacer negocios, para ir de vacaciones, la gente que por supuesto tiene muchísimo dinero, no sería mi caso. Tampoco es nuestro, pero... Claro, no. Por lo menos los No sabés lo que argentinos te creo que son perdés, pocos. Mariana. No sé lo que me pierdo. Espero poder ir algún día. Pero ellos a través de esto pueden hacer negociaciones, primero porque no se los ven como amenazantes, entonces pueden hacer negociaciones, por ejemplo, con Estados Unidos para adquirir un avión militar, uno de los aviones militares más avanzados del mundo, es el F-35. Y ese avión, el primer país que lo utilizó fue justamente Israel, el Estado de Israel. Entonces, esto le permitiría de alguna manera utilizar, digamos, estos acuerdos para poder negociar y para poder armarse de ese avión en particular. Y acá hay que tener algo en cuenta, Irán. Esto les da una ventaja gigante sobre Irán. Entonces, ¿por qué básicamente? Porque Irán es un potencial enemigo de Emiratos Árabes y es más, de Bahrein principalmente. ¿Por qué? Porque todavía Irán dice que o exige que el territorio de Bahrein pase a manos iraníes porque históricamente pertenecía, como Saddam Hussein reclamaba Kuwait y por esta razón se dio el tema del Golfo Pérsico, la guerra del Golfo. Pero digo, todos estos reclamos y tener una fuerza armada tan importante como para poder repeler cualquier tipo de avance iraní, si se quisiera, es importante. Entonces, no es solamente digamos, el tema del petróleo y de los pasos. Acá hay otro tema que yo les comentaba recién. El tema del petróleo es fundamental. ¿Por qué? Porque ya hay ductos que van, hay dos ductos, uno que va desde el Golfo Pérsico hacia Jordania, o sea, atravesando, digamos, todo lo que es el mundo árabe, hasta Jordania, de Jordania a Israel y sale al Mediterráneo. Ahora, está la posibilidad de hecho ya está planificado y se está construyendo, de un ducto que vaya y atraviese Siria. Por eso es que Siria también es tan importante y tenés estas dos pujas entre Estados Unidos y sobre todo la Unión Soviética e Irán. Entonces, estas alianzas, ¿por qué? Porque atravesar Siria implicaría directamente pasar por Turquía a la Unión Europea. Claro. Estamos en línea recta, o sea que estamos acortando cualquier cantidad, disminuyendo cualquier cantidad de costos. Claro. Y aparte, y a Rusia no le conviene, ¿por qué? Porque eso implicaría que la Unión Europea se pueda abastecer también del Golfo Pérsico, del petróleo y del gas del Golfo Pérsico. ¿Y qué pasa? Rusia es la carta que tiene para negociar con la Unión Europea porque les provee la mayoría de sus hidrocarburos y es la carta de presión que tiene para lograr distintos acuerdos. Entonces, obviamente Putin y su administración bajo ningún punto de vista van a querer perderse de esto y van a pujar en territorios que no pueden subsistir si no tienen alianzas estratégicas. Entonces, bien, viste, esto de los acuerdos es como, no es tanta buena voluntad, nada más. Intereses detrás, siempre hay un interés detrás, tanto acá lo que puede ser el interés económico, el interés de posicionamiento, el interés armamentista, el interés de seguir con las cartas a nuestro favor, y sí, y se nota. Nosotros pensábamos, y nosotros lo hablábamos un poco antes de arrancar hoy día con el podcast, si era tan simple, o sea, era Trump
llama a todos a la Casa Blanca, dice, hacemos esto, y automáticamente nos empiezan a mostrar los diarios principales del mundo, o las tapas, nos dice Trump para el Premio Nobel de la Paz. Entonces vos empezás a decir, bueno, acá hay una jugada de algo, y bueno, todas estas piezas detrás, o todo lo que está sucediendo en la cocina, de lo que se está pasando hacia el post-pandemia, va a dejar muchas cuestiones. Y más pensando, yo no analizo la Unión Europea, Estados Unidos, hay muchas zonas que hoy día están abiertos al diálogo, pero vos hablabas recién la zona esa del Golfo Pérsico y todo eso, y en cuanto a algo no entró, no cerró, no pasó, y bueno, sí, tenemos que solucionarlo de otra manera, y ahí empieza la intervención de todos lados, y esto puede generar que en el corto, en el mediano, en el plazo, nosotros estemos hablando nuevamente de conflictos bélicos. O sea, que tengamos alguna guerra, que tengamos mucho más, por esto, porque seguramente Rusia va a apoyar a alguien, una facción, vamos a tener a Estados Unidos del otro lado, la Unión Europea, entonces todos con sus intereses. Y los grandes, en verdad, los grandes ganadores son ellos al final, porque alguno de ellos va a lograrlo, y la zona vuelve a quedar otra vez en zona de guerra, un lugar otra vez que no se puede reflotar, que puede, y es la historia de siempre, o sea, se viene viviendo hace muchos años, son como 40 años aproximadamente, un poquito más, un poco menos. Mirá, el conflicto palestino-israelí tiene 70 años, viene desde muchísimo más, pero no, si tenemos que pensarlo, esto viene desde los imperios, los grandes imperios, y cómo se fueron repartiendo también Europa, cómo se fue repartiendo desde la colonia, África, América Latina. Claro. Entonces, sí, esto es, y a ver, siempre los países más fuertes son los grandes ganadores, por supuesto, y los que quedan en el fuego cruzado es la población civil. Este es el tema importante. Es muy importante esto. Vos me decís, bueno, Israel, ¿de qué le sirve tener el apoyo del Golfo Pérsico? Y en realidad está muy aislado Israel en todo lo que es Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la paz con Egipto o con Jordania no ha sido cálida, justamente. Ha sido como un juego de puja de poder constante en una amistad-enemistad, pero sin, digamos, sin irnos directamente a la lucha directa, pero Israel está completamente aislado. Vos tenés un país como Irán tremendamente fuerte, con un rechazo enorme hacia el Estado de Israel y todo lo que implica el Estado de Israel, desde la religión, desde la economía, desde la alianza con Estados Unidos. O sea, son como demasiados factores que desde mi punto de vista son puntos irreconciliables dentro de una relación, por lo menos en la postura que tienen ambos gobiernos, porque tanto el Estado de Israel como Irán son intransigentes en un montón de puntos. A Irán le conviene también este recrudecimiento de alguna manera y este apoyo a Palestina, porque sigue mostrando su poder dentro de la región, y ya con un Irak ocupado por Estados Unidos aún, en donde tienen un gobierno, como le llamaríamos, títere de Estados Unidos. Entonces, con más razón, Irán se ha posicionado. Y con el tema del desarrollo nuclear, que no queda del todo claro si es un desarrollo nuclear para la paz o para el desarrollo. Claro. ¿Sí? Porque en ese sentido Israel también lo tiene. ¿Y qué pasa? Emiratos Árabes no se quiere quedar atrás porque es un peligro. Esto es una realidad. Y Trump... Bueno, Mariana, ¿te interrumpo un segundito? Sí, decime. Bueno, antes que nada, para todos los que nos están viendo, si les interesan estos temas, les queremos recordar que en nuestra universidad, la Universidad de Congreso, tenemos la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales. En nuestra página, la Universidad de Congreso, tenemos todo el programa, todo el plan de estudio. Si querés verlo, acércate a la página, metete, es universidadecongreso.edu.ar y vas a encontrar toda la información necesaria. También nos puedes encontrar en las redes, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Obviamente nos encontrás como Universidad de Congreso. Le doy paso a Brian para que haga otra pregunta y seguimos con el tema.
Muchas gracias, Franco. Sí, Mariana, te quería consultar ya que mencionaste el tema Trump y también lo mencionaba Jonathan, que más allá de los acuerdos que tienen un trasfondo económico y armamentista, si se quiere, implícitamente hablando, se ha hablado mucho de la foto de Trump y también de si esto puede sumarle puntos para su candidatura este año y también si tiene algo que ver con la postulación al premio Nobel, con todo lo que se habló respecto a que Obama no pudo sacar al ejército de estos países que fueron ocupados territorialmente de manera militarizada. Entonces, queríamos saber qué tanto tiene que ver la decisión de Trump de participar. Mira, el tema del premio Nobel es como un dato de color. Trump fue nominado por primera vez en 2019, en teoría, en teoría por sus esfuerzos diplomáticos en Corea del Norte. Y acá estos esfuerzos diplomáticos en realidad fueron como un cambio de postura. Él había tenido un discurso muy fuerte a principios del 2019 con respecto a cómo se iba a manejar con Corea del Norte y que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para mitigar el mal mayor. Bueno, el tema es que, por supuesto, tiene esta característica Trump que muchas veces es como que se va en el discurso, se va un poco de boca y después tiene que retractarse, porque a la imagen internacional no conviene. A él lo han nominado ahora nuevamente, esto viene desde el Parlamento noruego, se nomina a Trump, hay uno de los parlamentarios, Tibrin creo que era, fue quien lo propone por segunda vez, porque él lo había propuesto en la primera vez como te decía, por el tema de Corea del Norte. Donald Trump ha dicho que para él es un honor, pero que él sabe que no se lo van a dar nunca a ese premio, básicamente porque él es una persona muy controvertida, porque él dice que ya tendrían que haberle dado el Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos que hizo en Corea del Norte, que él nunca iba a recibir el Premio Nobel porque lo había recibido Obama, y que bueno, que entonces es como que una sombra muy grande, bueno, y una serie de cosas que en realidad tienen más que ver con la personalidad y con este estilo que tiene Trump. Si nosotros lo analizamos, el tema del premio Nobel y el tema de por qué para Trump es beneficioso, yo creo que esto tiene que ver más con una posible candidatura para una reelección o para una elección futura, y te explico por qué para él es importante y por qué En Estados Unidos hay grupos, viste como en Argentina tenés la Matanza, que es la que termina decidiendo elecciones. En Estados Unidos vos tenés lobbies que son muy fuertes, tenés el lobby cubano, tenés por otro lado la comunidad afroamericana, que es mucho más fácil de controlar desde otra perspectiva, y también tenés otro grupo que se ha convertido en un grupo de presión enorme, son los votantes cristianos evangélicos. Y este grupo de presión, que es el mismo que de alguna manera le ayudó a Bolsonaro a ganar las elecciones en Brasil, a ellos les conviene este acuerdo con Israel, les conviene esta paz, no solamente por lo económico, sino también por lo que implica. Y para Trump esto es un triunfo enorme desde el punto de vista electoral, porque es como si se formara una alianza entre los amigos de Estados Unidos contra Irán. Y acá es en donde está el tema. Estos sectores evangélicos son tremendamente conservadores, entonces
de alguna manera, este acuerdo permitiría un cambio de poder, un cambio en el equilibrio de poder. Y acá es en donde Estados Unidos, que era lo que yo les comentaba recién, desde el punto de vista internacional, busca reposicionarse post pandemia para poder salir lo más ileso posible de la recesión que estamos atravesando todos en realidad. Y desde el punto de vista interno, ganar, o sea, este premio Nobel es como, viste, como una estrella dentro del currículum, y lograr que él logre, que en realidad él lo que ha hecho es mediar para este acuerdo, pero el acuerdo en definitiva se ha concertado y se ha concretado porque hubo voluntad tanto de Emiratos Árabes, de Bahrein, como del Estado de Israel, porque si no, puedes tener un montón de intenciones, de buenas intenciones o de iniciativas, pero si las partes no están de acuerdo en una negociación, no tenés mucho más que hacer. Entonces yo creo que esto es como que ha ido cerrando de alguna manera y cambiando un poco también la imagen que tiene Trump en el electorado norteamericano, porque los dichos de Trump con respecto a la comunidad latina, a la comunidad afroamericana, incluso las mujeres, ha hecho que gane bastantes detractores dentro de lo que es el electorado. Y de esta manera, bueno, estás ganando un electorado muy, pero muy fuerte, en vistas, o por lo menos para mí, en vistas de una posible candidatura. Entonces, yo creo que está de alguna manera tratando de limpiar un poco la imagen. Mariana. Sí, sí, dale, Franco. Dale vos, Brian, es tu pregunta. No, algo cortito, que es que pareciera que internamente se mueve muy fuerte de manera militarizada cuando tiene que hacer una persecución de inmigrantes, pero internacionalmente quiere mostrarse mucho más diplomático, y ahí genera una contradicción, por lo menos para el ojo crítico, y no genera tanta confusión dentro del suelo norteamericano. Lo que pasa es que uno tiene que entender algo con Estados Unidos, y es que mientras se pueda mantener el American Way of Life, la gente va a estar contenta independientemente de la política que tome. Claro. Esto es real. Si vos te fijás a lo largo de la historia, Estados Unidos mantiene, siempre se los digo a los chicos, mantiene una política de Estado constante que va ayornando desde 1800, me atrevería a decir, 20, se cristaliza en el 23 con la doctrina Monroe, y después la doctrina Monroe ha regido todas las relaciones. Primero fue para América Latina, después se posicionó para el mundo. Lo que pasa es que si nosotros vemos en términos de números, el presidente que mayor deportaciones tuvo no fue Donald Trump, fue Barack Obama. ¿Qué pasa? Barack Obama tenía un perfil mucho más bajo que Donald Trump. Entonces, por ahí también pasa el tema. Y si ustedes miran a lo largo de la historia, independientemente, se cree que los demócratas son palomas y los republicanos son los halcones. Lo cierto es que si ustedes se fijan, la guerra del Golfo Pérsico fue bajo la administración de Clinton, que era un demócrata. ¿Sí? Entonces, digo, los periodos intervencionistas de Estados Unidos no se han dado en base a un gobierno, sino en base a una necesidad. Sí. Wilson también era demócrata y fue el presidente más interventor de la historia de Estados Unidos, con sus políticas civilizatorias, pero él era un idealista con los 14 puntos. Entonces, digo, Estados Unidos es muy hábil para reacomodar esta política que viene desde hace muchísimos años, y Trump lo que tiene esto que yo les comentaba recién, es más vehemente al momento de hablar, es más... tiene un perfil mucho más alto que Barack Obama, pero lo cierto es que sí. Trump, que dijo, voy a sacar a todos los inmigrantes, y realmente eso desde el punto de vista económico para Estados Unidos no es bueno, porque la mano de obra inmigrante es muy importante para Estados Unidos. Entonces es como que muchas veces es el discurso como para ganar un sector de la población, pero una vez que están ya dirigiendo el país,
no depende únicamente de ellos. Acá tienen un montón de lobbies y un montón de intereses económicos que son tremendamente importantes y que pueden hacerle cambiar la visión que tienen de un presidente a nivel interno. Porque pensemos en esto. George Bush fue, después de Nixon, el presidente con la menor aceptación en la opinión pública norteamericana y sin embargo fue reelecto. Y uno piensa, pero estamos todos locos, ¿qué ocurrió acá? Lo cierto es que hubo una guerra en el medio y si nosotros nos fijamos en la historia norteamericana, históricamente Estados Unidos jamás ha cambiado el presidente en guerra. Jamás. Si se presenta de nuevo, se vuelve a votar. Entonces, a no ser que haya un escándalo como el de Nixon, por ejemplo, pero digo, siempre ha sido reelecto el presidente en momentos de guerra, y yo creo que lo que cambió la opinión pública fue justamente la guerra de Irak, como también la cambió la guerra de Malvinas a Margaret Thatcher, porque Margaret Thatcher en Inglaterra tenía la misma, una opinión negativa muy, muy fuerte de parte del pueblo por distintas políticas internas que había llevado adelante y que habían empeorado, por ejemplo, el sistema de transporte, y sin embargo la guerra de Malvinas la volvió a reposicionar como una de las mejores gobernantes que ha tenido, de las premier que ha tenido Gran Bretaña. Entonces, digo, es todo un juego de poder. Y Trump, yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice, no, es un incapaz, es un esto, bueno, lo ha comparado con algunos presidentes nuestros. Yo creo que Trump es una persona tremendamente inteligente y de hecho creo que, él salió de 2 bancarrotas. Sí. Entonces, tonto no es, no llega ahí cualquier persona, esto es una realidad. Él sabe cómo jugar sus piezas, me parece que más allá de que desde el punto de vista latinoamericano no, o diría mundial, no sea bueno, a él empezaron a hacerle, o plantearon hacerle un impeachment y acá estamos, no se llegó a hacer absolutamente nada. Yo creo que porque también Estados Unidos no va a permitir ese tipo de vergüenzas a nivel internacional. Pero es todo una estrategia que uno tiene que analizarla, no quedarse en una sola variable y pensar que esto... Bueno, yo creo que a esta altura nadie piensa que el acuerdo de paz es exclusivamente por la buena voluntad de la gente y porque quieren que no haya más guerra en Medio Oriente. Yo creo que a esta altura es muy poca la gente que no se plantea, bueno, ¿qué hay atrás de esto? ¿No? Lo mismo que con la candidatura de Trump. Exactamente. Franco, ¿vos querías sumar algo? Sí, vamos a hacer un pequeño corte, pero antes del corte te hago una consultita, Mariana. Vos recién Dale. dijiste algo importante, que es que al fin y al cabo siempre hay personas en el medio y son los que más sufren, porque hay comunidades de por sí. Ya Palestina, digamos, las autoridades y los grupos terroristas que están en la Franja de Gaza han dicho que repudian el acuerdo completo, digamos, de pe a pa. ¿Qué pasa con el pueblo palestino, digamos? Porque recuerdo imágenes, no sé, del 2000, con las intifadas, los chicos tirándole piedra a los tanques y estos respondiendo con balas. Digamos, ¿qué puede llegar a pasar con la comunidad palestina? Acá hay que entender algo. Si la autoridad palestina decide iniciar una guerra, el pueblo palestino va a responder apoyando esa guerra. Esto tiene que ver también con una cuestión cultural y con una cuestión religiosa muy importante que termina siendo de alguna manera un dolor de cabeza para el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque Palestina no cuenta con las armas, no, bueno, vos mismo lo dijiste, Franco, recién, con piedras, con palos y con bombas H, bombas humanas, ¿sí? Sí. Es la manera que tienen de luchar. Ahora, dentro de lo que es la religión islámica, la religión musulmana, es un honor morir de esa manera. Claro. Entonces hay un condimento muy importante que hace que justamente que no sea como otro tipo de enfrentamiento, suponete el tema de la FARC. Claro. ¿Sí? Que no es un grupo terrorista, un grupo guerrillero, pero digo, hicieron un alto el fuego. ¿Por qué? Porque se agotaron
de estar desde la década del 50 en combate. ¿Sí? Ahora, el condimento que tiene el Estado, que tiene Palestina, que tiene el pueblo palestino, es justamente esto. Para ellos es un honor, y morir de esa manera implica que cuando lleguen al reino de Alá, los van a estar esperando con bombos y platillos, con siete mujeres vírgenes, y bueno, toda una cuestión cultural que hace que no sea tan fácil el alto al fuego. Y aparte hay un tema, la gente ya de alguna manera, y esto me parece que es lo más grave, ha naturalizado este estado de guerra permanente. Exacto. Cuando vos naturalizás una situación, es como, a ver, salvando distancias, cuando vos naturalizás maltrato, después no lo ves como tal. Sí, es el único camino, es que vamos hacia ese punto, es la única solución, Exacto. es lo único que conoces, entonces va hacia ese punto. Sí. Por eso yo creo que te lo decía también hace un rato, decía que esto en algún punto para algunos se puede resolver en acuerdos de palabra, podemos hacerlo, pero hay otros que no conocen otro camino que no sea el conflicto armado. Y bueno, con los recursos que tiene cada uno va a volver a generarse, y bueno, tendrán las potencias que se pondrán detrás de cada uno para poder ayudarlos armamentísticamente, se les van a proveer esto, proveerán ejército, proveerán algo, querrán dar soluciones, pero en verdad están haciendo su jugada mayor ellos. Acá los únicos que son los perjudicados son toda esta porción ahí en esa zona en la que nos hemos quedado en Medio Oriente, sí, que nos hemos quedado en Medio Oriente con las personas que llevan desde sus inicios, desde que nacen, que están en este permanente estado de guerra, de naturalizar estas cuestiones, de pobreza extrema inclusive, y un montón de cosas que hace que ellos vean eso nomás como única salida. Entonces, bueno, fue muy buena, Franco, la pregunta de realmente es poner un poco, bajar esto a la realidad y darle... Acá hay un tema, ellos quedan a ver, la población civil va a quedar siempre en el fuego cruzado, y acá es en donde de todos lados terminan ganando los estados, no solamente las grandes potencias, ¿no? La autoridad palestina también. Esto es Irán es un gran ganador en todo esto. ¿Ustedes piensan que la actividad más lucrativa a nivel mundial sigue siendo la venta de armas? Entonces, acá hay fuertes intereses, por eso les decía que no es únicamente el petróleo. Acá todo el mundo, a ver, a los grandes productores de armas, como Estados Unidos, como Rusia, quisiera decir como China, pero lo cierto es que no tenemos datos concretos de China, que es algo que a mí particularmente me preocupa mucho. Porque, bueno, China tiene una forma... China no quiere negociar y no quiere tener la misma estrategia que Estados Unidos, de verse como un gendarme armado, lo cual no quiere decir que no sea. Claro. Sí. Entonces a mí eso me preocupa un poco bastante. Mucho me preocupa, porque aparte en número son muchísimos más, tienen una cultura guerrera, una cultura completamente arraigada a todo lo que es enfrentamientos, guerras. Entonces, y es una sociedad muy ordenada. A mí eso, sinceramente, me preocupa un montón. Pero los grandes ganadores son todos aquellos que venden armas y que las proveen, porque hay una teoría muy interesante, y ya si quieren cortamos un ratito, que dice que el tema de la venta de armas es como un gran espiral. Entonces, ¿qué pasa? Los países, en este caso el autor Scalpini habla de Estados Unidos como el gran productor de armas, le vende por vías legales los armamentos nuevos, por ejemplo, el avión que les comentaba recién. Claro. Exactamente, por vías legales. Ahora, a través de los señores de la guerra, del mercado negro, les vende a los contras las armas para que combatan eso que le vendieron a Emiratos Árabes.
Y ahí se va a producir un gap tecnológico que ellos aprovechan para producir nuevas armas y continuar. Entonces, ¿qué es lo que le conviene? Que haya un estado de guerra permanente. Exacto. Entonces, si ustedes se fijan, con las grandes recesiones, Estados Unidos, ¿sí?, se ha inventado o se ha metido en alguna guerra. Y han sido los grandes vencedores. ¿Por qué no se metieron de lleno en la Primera Guerra Mundial? Básicamente porque todavía no tenían las capabilities. Pero en la Segunda Guerra Mundial fueron los grandes ganadores. La Guerra del Golfo le permitió la reelección a Clinton, después del tremendo problema con Levinsky. Exactamente. Entonces, es como que es todo una cadena que se retroalimenta, no es nada más el petróleo y mucho menos que les interesa la sociedad civil. Perfecto. Bueno, vamos a dar un corte para despedirnos con la entrada del tercer bloque, así que quédense, ha sido muy enriquecedor todo y vamos a ver con qué preguntas o cómo cerramos este último bloque. Ponele voz a tu futuro. Inscripciones abiertas. Patricias Mendocinas 605 Mendoza. Teléfono 420-4818. Instituto Fabián Calle. Formamos profesionales de medios. Bueno, volvemos al tercer bloque del podcast institucional de la Universidad de Congreso con el aporte del Instituto Fabián Calle. Hoy día tenemos la suerte de tener a Mariana Cóbolo, directora de la carrera de Relaciones Internacionales. Y bueno, estábamos justo en la entrevista, estábamos generando ese ping-pong, esa cuestión. Y Brian había quedado con una pregunta. Brian, te doy pase. Sí, gracias, Jonah. Quería preguntarle a Mariana, que ella como profesora de la carrera de Relaciones Internacionales, muchas veces toca temas puntuales, temas actuales, y de qué manera o de qué forma trata de bajar los contenidos, o tratás de darle una vuelta para bajar a tierra todos los contenidos que ves en tus materias a los alumnos de una forma didáctica, de una forma mucho más novedosa, teniendo en cuenta todos los contextos que te rodean. Bueno, te cuento un poco lo que hacemos en una de las cátedras, que es Política Internacional Contemporánea, que justamente trata temas como los que hemos estado viendo hoy, el tratado de paz entre Israel y los países árabes. Y, por ejemplo, una de las cosas que hacemos nosotros como primer parcial es que ellos en esa materia tomen alguna película que nosotros, por supuesto, sugerimos y que con las temáticas y con la parte teórica que se ve en la materia puedan elaborar un artículo de opinión crítico. Por ejemplo, se me ocurren un par de películas de esto que hemos estado hablando. Hay unas series que por lo general están la mayoría o disponibles en YouTube o disponibles en Netflix. Y con respecto a esto en particular, hay un documental que se llama Nacido en Gaza. Y Nacido en Gaza justamente habla de todo este contexto y de cómo viven. Pensaba en esto que hablábamos recién, de cómo afecta a la sociedad civil esta conflictividad. Y en esta película la muestran pero muy bien. Lo mismo, hay otra película que se llama también Nacido en Siria, que es la misma línea de documentales y que también muestra un poco cómo la conflictividad afecta a nivel interno a todas estas poblaciones. Después, pensando por ejemplo, en el tema de las armas, de la venta de armas y cómo funciona de manera legal e ilegal, hay una película muy conocida de Nicolas Cage que se llama El Señor de la Guerra, y ahí también esas se las hacemos analizar para que ellos vean un tema en particular que son las nuevas guerras y cómo se van diagramando todos estos intereses de las grandes potencias en torno concreto, sobre todo los recursos más que nada, y cómo esto les conviene para poder mantener esta industria armamentística, por ejemplo. Bien. Además está de una forma muy novedosa. O sea, los chicos tienen que ver la película, tienen que hacer como todo un análisis crítico, como un ensayo general de la película y presentarlo para debatirlo en clase. Sí, en realidad lo presentan como parcial, lo presentan de manera escrita. Durante las clases
otro ejemplo que te puedo dar en una materia que es teoría de las relaciones internacionales, donde vos ves los distintos enfoques teóricos de los que se pueden analizar las relaciones internacionales, con Juan Cruz Campaña, que es mi compañero. Lo que hacemos es darles una película y esa sí se debate en clase. Este año les hemos dado El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, para que ellos a partir de ahí analicen, identifiquen el realismo y el idealismo, que son las dos grandes corrientes, y bueno, cada vez que terminamos una unidad tratamos de bajarlo con una película. En esta es una película de ciencia ficción, pero si no, muchas veces también lo que hacemos en alguna otra materia es con una lectura, con un libro en concreto. Nosotros les sugerimos un libro y a partir de ahí ellos hacen un ensayo, y eso puede ser o parte de la evaluación continua o incluso el mismo parcial. Bien, bueno, yo para consultarte ya siguiendo la misma línea, hablaste de libros. ¿Qué libros les puedes recomendar a la gente o a los chicos para que lean? Hay muchos libros que son interesantes, todo también depende mucho de lo que ellos, de los intereses que tengan, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se trata de conflictividades latinoamericanas, Vargas Llosa tiene un montón de libros muy, pero muy interesantes, que aparte son ágiles de leer, no es como más bien una novela histórica que no te hace que sea tan tedioso, pero te puedo decir, por ejemplo, La Fiesta del Chivo, te habla de toda la conflictividad de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Tiempos Recios te habla del golpe de Estado y cómo lo diagramó Estados Unidos, y ese se los recomiendo a ustedes comunicadores, porque te muestra la importancia que tuvieron los medios de comunicación, y un tipo que era muy capo, que se contrató específicamente para llevar toda una campaña mediática para llevar al derrocamiento del presidente democrático, que era Arbenz. Todo esto en el marco de Guerra Fría y en el marco de comunismo. Muy, pero muy interesante ver los medios de comunicación cómo influyeron. Y esto también, que hablábamos más temprano, de qué manera los grupos fuertes pueden llegar dentro de Estados Unidos a influir en el gobierno norteamericano para que se tomen determinadas medidas. Entonces, por ejemplo, acá había una compañía que era la United Fruit Company, que con una reforma agraria que quería hacer Arbenz, se veía muy perjudicado en sus intereses. Y esto es lo que cuenta justamente el libro, de qué manera contrata la United Fruit a esta persona que se encarga de los medios, y cómo logran convencer a Estados Unidos para que active todo y lo derroquen al presidente. La verdad que es muy interesante. Tienen un montón. Después, qué sé yo, si nos vamos a Isabel Allende, por ejemplo, La Casa de los Espíritus, es un libro que habla de la época del golpe de Estado de Pinochet, básicamente, pero de una manera más amena, no tan política, ¿sí? Bueno, doy el paso a Jonathan. Sí, dale, Franco. No, dale vos, Brian, dale. Bueno, que mantiene siempre esa postura como sutilmente o implícitamente de dar su punto de vista. Es más, lo hizo hace poco con lo que ha estado pasando en Chile, justamente con el levantamiento de los estudiantes. Siempre ha tenido una mirada muy sutil, pero muy crítica también desde adentro, digamos. Sí. Y una cosa que es importante que ellos tengan en cuenta, sobre todo los alumnos, ¿no? en este tipo de carreras, me refiero a las humanísticas, a la comunicación, al periodismo. Siempre hay que escuchar dos posturas y a partir de ahí uno tomar la suya, ¿no? Porque cuando sesgás demasiado el foco, no perdés la objetividad. A ver, en ciencias sociales es difícil ser objetivo, cada uno tiene su corazoncito en algún lado, pero hay que tratar de ser lo más objetivo posible, porque si no, en realidad terminás cayendo en un partidismo y no es bueno tampoco. No me refiero a partidismo político, me refiero a cualquier postura extrema. Es como el tema del conflicto palestino-israelí o de los acuerdos. Vos tenés que escuchar las dos campanas, la campana judía, la campana del Estado de Israel y la campana palestina también. Y a partir de ahí tratar de sacar conclusiones que siempre van a ser desde este lado del mundo, alejado completamente, con una mirada, digamos, muy desde acá, no metidos en el conflicto. Entonces, eso también hay que tenerlo
en cuenta. Y está Claro, bueno. a mí me pasó justamente lo que vos decís. Yo escucho una banda que se llama Escape, que es una banda Sí, española, y justamente tiene un tema que habla de las intifadas y todo este tema. Entonces, como que me tiraba un poco más para el lado de Palestina, todo porque de adolescente lo escuché. Pero bueno, uno empieza a leer un poco y se entera, no sé, por ejemplo, que Israel ha hecho un muro de 7 metros de alto con metralletas. Bueno, después también los palestinos que hacen los ataques suicidas. Entonces, como que te cuesta ponerte de un lado o del otro sin estando a un montón, a un charco de distancia. yo creo que te terminás poniendo, tomando una postura y que también es bueno, es válido. El tema es no tratar de imponerlo. Claro, Siempre me sí. parece que aclarar cuál es tu postura. Los chicos tienen muy claro cuál es mi postura con respecto, por ejemplo, a Naciones Unidas, pero aclaro que es la mía. Claro, Sí, obvio. Bueno, aclaro completa. Eso ahí es en donde me parece que está bueno, el punto. yo creo que has dejado muy claro, pero muy claro, que ahí está lo rico que se llevan los chicos al poder tener una carrera como Relaciones Internacionales, Mm. escuchar las 2, 3, 4 campanas, o todo, o poder ver todo, y de ellos hacer su propio análisis. Desde ese lugar también nos explicaste la cuestión, o lo bajaste un poquito a tierra con el tema de poder compartirlo a través de una película, que quizás les es más llevadero, y a través de un libro. Y desde ese lugar digo, ¿cómo se va adaptando la carrera, la universidad de Congreso, y cómo ustedes desde la Facultad de Estudios Internacionales ya empezaron a ver hace un tiempo que el relacionista internacional también necesitaba tener algunas otras herramientas. Así que sé que para el próximo año, 2021, van a tener la carrera de Relaciones Económicas Internacionales. ¿Podrías comentarnos un poco sobre la carrera y bueno, cómo es el plan de estudio o algunas otras Vale. cuestiones que no tenemos claras? Sí, nosotros hace 2 años que venimos, 1 año y medio que venimos pidiendo y presentando todos los papeles para poder ampliar la carrera, cambiar el plan de estudios y lo que hemos logrado ya está, bueno, aprovecho porque esto es bastante nuevo, ya está casi firmada la aprobación para la segunda carrera. Relaciones Internacionales se va a abrir en dos. Los primeros 3 años van a ser comunes, pero después vos tenés dos orientaciones. Una que está destinada a gobernanza global, que es más humanística, y después la de estudios económicos internacionales. Ahí es en donde se disgrega un poco la carrera, porque sí hemos notado que muchos de nuestros egresados, haciendo como un estudio de mercado, han terminado orientados hacia el comercio exterior, por ejemplo, o hacia temas que tienen que ver más con la economía, que les ha gustado mucho más esa arista de la carrera que quizás la parte diplomática o la parte de asesoría política. Entonces, bueno, a raíz de esto se generó todo un cambio de plan de estudio y tuvimos también la posibilidad, porque no es tan fácil reformar un plan de estudio, de agregar materias que le van a servir muchísimo más. Te voy a dar un ejemplo, oratoria. Oratoria es una materia que ahora está como obligatoria y antes era electiva. Entonces, a ver, un licenciado en Relaciones Internacionales, como un comunicador, necesita saber hablar. Totalmente. Más que cualquier otra herramienta, el análisis también, pero eso es como que lo vamos entrenando en las distintas materias y esta pata que era muy importante, empezamos a ver que faltaba. Entonces, hay varias cosas en el programa nuevo de estudio que se han mejorado, formulación y evaluación de proyectos, empieza a ser también una materia obligatoria para relaciones internacionales, y algo que es muy importante, que nosotros se lo recargamos siempre a los chicos, el tema de los idiomas. Los idiomas es fundamental. Poder leer en otro idioma te ayuda a comprender de otra manera el contexto internacional. No es lo mismo leer en árabe que leer el Corán traducido al español, por ejemplo, que leerlo en árabe. Son cosas, o por ejemplo, leer chino. La facultad tiene muchos convenios muy fuertes con China desde el punto de vista académico y bueno, nuestra facultad en particular está ofreciendo hoy por hoy 8 niveles de chino para los chicos. Entonces, bueno, esto también es importante. Más allá, por supuesto, del inglés y del portugués, que son idiomas que están fijos en la carrera desde hace años. Bien, y si algún chico que ya se recibió, suponete, quiere hacer, digamos, presentar equivalencias para sacar alguna orientación.
lo puede hacer, se le reconocen todas las equivalencias y aproximadamente le quedaría 1 año de cursado en cualquiera de las 2 modalidades para poder obtener el título por ejemplo, de relacionista en estudios económicos internacionales, por ejemplo. Bien, genial. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no vamos con el cierre, Jonathan. No, desde ya queremos agradecer a Mariana por el espacio de hoy. Ha sido muy enriquecedor para todos. Desde ya invitamos a cualquier otro momento a que vuelva a participar, a que hablemos del plano local, quizás, hagamos un análisis de Argentina, cómo nos va el mundo o la región, hacer algo un poquito más específico. Así que desde ya nuevamente invitada y muchísimas gracias. Vamos a recordarte que el podcast lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. El aporte del Instituto Fabián Calle es fundamental para que esto se logre. Y bueno, si quieren saber algunos otros temas o quieren proponerlos, siempre están invitados. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Yo los saludo y les doy paso a los chicos para que puedan también despedirlos. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Ha sido un placer. No, gracias a vos, Mariana, la verdad que ha sido un placer y la verdad que sí, muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias, Mariana. Yo antes de irme voy a dejar una pica, antes de terminar el programa. La Comunidad del Anillo es la mejor película de la trilogía. Punto. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.